1968 es un año que manchó de sangre la historia de nuestro país. Muy seguramente has escuchado hablar sobre el 2 de octubre, pero ¿sabes cuál es realmente el contexto que hay detrás de todo este día? ¿Sabes qué fue lo que realmente pasó? En caso de que no, mi nombre es Gabriel Flores y el día de hoy hablaremos del movimiento estudiantil de 1968. Si aquí nada pasó. El movimiento principalmente nace por el abuso y el uso excesivo de la fuerza que tenía el gobierno en aquel entonces para silenciar a los jóvenes. Se pueden nombrar actos como el enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional número 5 y estudiantes de la Universidad Ocho Terena del Colegio Holandés, donde la policía intervino y golpeó brutalmente a varios jóvenes, matando a varios otros. Algo que reforzó más el miedo sobre la fuerza de la policía y del gobierno como tal fue el uso de un bazucazo para derribar la puerta de la preparatoria número 1 de la UNAM. Los abusos despertaron la indignación de estudiantes y ciudadanos. Como tal, esto llevó a la creación del movimiento y a la realización de marchas por toda la ciudad, al igual que se creó el CNH, Consejo Nacional de Huelga. El movimiento expuso su pliego petitorio, que entre lo que pedía era liberar a personas encarceladas por su postura crítica hacia el gobierno, la eliminación del cuerpo de granaderos, la destitución de policías y militares que eran encargados de la represión y la eliminación del artículo 145, que este artículo lo que hacía era imponer 2 años de cárcel a toda aquella persona que impusiera o hablara sobre ideas que alteraran el orden público y político. El movimiento fue el hecho de creer que las movilizaciones masivas de estudiantes, tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional, provocaría un cambio en la mente del gobierno y de las personas, realizando mitines en la Plaza de las Tres Culturas y otros puntos específicos de la ciudad. También se buscaba obtener un diálogo, y esta esperanza fue creciendo más y más cuando otros sectores de la sociedad, como amas de hogar y trabajadores, empezaron a unir al movimiento. A lo largo del transcurso del movimiento, las y los estudiantes realizaron varias acciones para este. Una de ellas fueron las marchas. Como la más recordada tenemos a la Marcha del Silencio, que fue realizada el 13 de septiembre del 68. También tenemos el paro de actividades en varias universidades, al igual que la toma de las mismas, esto para buscar meter presión al gobierno. La herramienta utilizada fueron las brigadas informativas. En estas se daban volantes y se realizaban discursos hacia la población, esto para informarla sobre lo que ocurría en el país y con el movimiento. El movimiento siempre buscó establecer un diálogo directo con el gobierno del en aquel entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, este mismo se negó e inclusivemente rechazó reconocer al movimiento. Otro punto importante a reconocer era que los medios de comunicación en aquel entonces eran controlados igualmente por el Estado y pintaban a los estudiantes de criminales y de agitadores de la nación. El desvanecimiento de este movimiento llegó el día 2 de octubre, cuando en la Plaza de las Tres Culturas el gobierno mandó asesinar a todos los jóvenes que se encontraban ahí. Esto por parte del ejército y del grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia. Varios de miles de estudiantes fueron asesinados, desaparecidos o encarcelados, dando conclusión al movimiento estudiantil de 1968. El legado de aquel movimiento sigue presente hasta en la actualidad y ha servido para luchas futuras en el país. Algo que dejó este movimiento fue la fuerza de expresión de cada ciudadano, la libertad en los medios y a poder hablar sin que el gobierno lo silencie, y a la variedad de partidos políticos que difundieran distintas ideas a las que en aquel entonces existían.